¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre son los mismos equipos los que llegan a las finales de la Libertadores? ¿Es solo suerte o hay un patrón? Hoy en Sporteros vamos a romper el mito porque hemos desarrollado un Power Index, un modelo matemático que analizó las últimas 5 ediciones para predecir qué pasará en la edición 2026 de la Copa Libertadores. Así que quédense en el video porque el ranking los va a sorprender. Hola, ¿qué tal, sporteros? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy en el canal. Y comenzamos ya a hablarles un poco de este Power Index que hemos desarrollado con la ayuda de una IA, porque no nos hemos inventado los números. En principio, hemos recopilado los datos de la Copa Libertadores de las últimas 5 ediciones. Esto es la edición 2025, 2024, 2023, 2022 y 2021. ¿Y por qué decidimos hacerlo en base a estas 5 ediciones? En principio porque varios de los equipos participantes conservan un porcentaje interesante de la plantilla que ha competido a lo largo de estos 5 años, si es que han estado presentes en los 5 años, o si es que han tenido presencias alternadas, también puede que repitan algunos que otros jugadores. Además, porque en promedio en 5 años varían muy poco a nivel de estructura organizativa, a nivel presupuestal, porque además en 5 años también hay cierta tendencia deportiva, porque además anterior a la edición 2021 nos tenemos un punto de quiebre que es la pandemia, entonces todos esos factores nos llevaron a poder hacer una recopilación de estas 5 ediciones para luego analizarla con ayuda de una IA, ¿no? Así que la IA, luego de recibir todos los datos recopilados, creó un modelo matemático al cual denominó un índice del poder o un Power Index, donde en principio también le dio un 40% de peso a lo que pasó en la edición 2025, porque es la realidad más cercana, es la edición inmediata anterior a la que se va a disputar, pero también premia la consistencia continental, esto es, si tu equipo clasifica siempre, tiene un bono de estabilidad. No es lo mismo ser la sorpresa en una de 5 ediciones que ser un habitual equipo que clasifique a octavos de final. Además, este modelo evalúa el rendimiento histórico, ¿no? Por ejemplo, también eh, analiza el aprovechamiento de puntos en la fase de grupos, de un total de 18 puntos en disputa. Busca determinar cuánto aprovechan cada equipo, quiénes sacan el 100% de los puntos o quiénes tienen un menor porcentaje de aprovechamiento, porque un puntaje alto proyecta una mayor probabilidad de definir las llaves de eliminación en casa. También analiza la habilidad goleadora de cada equipo, es decir, evalúa los goles a favor y los goles en contra. Un equipo con una diferencia de goles positiva y constante demuestra un equilibrio táctico que es necesario para avanzar en el torneo. Un segundo criterio que nos dio la guía es una ponderación por esencia, es decir, un efecto de la actualidad, ¿no? Y prioriza lo que les decíamos, el presente deportivo, le asigna a los clubes unos pesos por cada temporada. La temporada 2025, el desempeño en esa temporada tiene un 40% de peso, la del 2024 tiene un 25% de peso, la del 2023 tiene un 15% de peso y las del 2022 y 2021 la guía les dio un 10% de peso. Un tercer factor fue el de jerarquía en eliminatorias. El modelo aquí distingue entre un buen equipo de grupos y un ganador de copas. Sumaron los puntos por cada etapa superada, es decir, octavos, cuartos y semis, y evaluó la solidez en llaves directas, tomando como diferenciando la forma de clasificación, es decir, le dio el 100% de puntaje de esa etapa si lograron la clasificación en el tiempo regular y, por ejemplo, si la logró en penales, le dio el 85% del puntaje. Y un cuarto factor es la consistencia continental o lo que les decíamos un bono de estabilidad. La jerarquía se construye con presencia, entonces el modelo lo que busca es premiar a los equipos que clasifican año tras año. Este puntaje acumulado se multiplica por un factor de frecuencia de participación. El equipo con asistencia perfecta, es decir, 5 de 5 recibe el 100% de su potencial, mientras que las apariciones esporádicas ven su índice ajustado. Bueno, esa es la parte conceptual que nos dio la guía en este modelo matemático que desarrollamos. Y sin más, vamos a pasar a ver el cuadro que nos elaboró también la IA. Tenemos en principio el listado general del ranking de poder o Power Index. Tenemos que decir que en 5 ediciones han participado 73 equipos. Luego de que evalúa los 73 equipos, nosotros les hemos dado a la IA
el listado de los 8 grupos de la edición 2026, los 32 equipos clasificados, y le pedimos que nos los ordene según el Power Index obtenido con el modelo matemático del equipo que tiene mayor Power Index al que tiene menor. Esto es, el que salga en primer lugar es el que tiene, según el modelo desarrollado y analizado por la IA, mayor Power Index, por consecuencia, mayor posibilidad de llegar a la etapa final. Y como pueden ver en pantalla, el equipo que obtuvo ese Power Index con un total de 74.27 es Palmeiras, quien, según el modelo desarrollado por la IA, llegaría a una etapa de la final o incluso ser campeón. Los siguientes equipos que se ubican en el podio de este Power Index serían Flamengo, a quien la IA le otorgó el segundo lugar con un Power Index de 65.20 y estima que puede llegar como mínimo a semifinales. Y luego tenemos varios equipos que sitúa que pueden llegar a etapa de octavos de final, pero los han ordenado por el puntaje del Power Index. En tercer lugar, Peñarol con 24.64, seguido de Nacional de Uruguay con 23. Quinto lugar para Liga de Quito con 22.59. Independiente del Valle en sexto lugar con 21.94. Estudiantes de La Plata en el séptimo lugar con 20.32. Y Libertad de Paraguay en el octavo lugar con 19.26. Estos son los 8 primeros lugares, pero como ven, la IA nos ha mostrado, nos ha hecho el listado de los 32 equipos clasificados a la Copa Libertadores de América edición 2026. Y como verán, en el último lugar están estos equipos: Cusco, Coquimbo Unido, Independiente de Rivadavia, Cruzeiro, Platense, Lanús, Mirasol y la Universidad Central. ¿Por qué? Porque estos equipos no han tenido participación en las últimas 5 temporadas, entonces no hay datos que procesar y el modelo matemático los penaliza sin puntaje. No se sabe cómo les iría analizando las tendencias históricas. Dicho esto, también lo que tenemos es acá, nos arrojó un desempeño histórico por todos los 73 equipos que han participado. Y por ejemplo, si buscábamos aquí Flamengo, el modelo nos decía, o mejor dicho, la guía nos arrojaba que Flamengo ha participado en 5 de las últimas 5 ediciones, anotó un total de 57 goles a favor, recibió solo 27 en contra. Las máximas etapas que alcanzó fue la de campeón, lo hizo 2 veces, la última en 2025. Aquí están los datos de la proyección para el 2026 que ya vimos y su desempeño en las últimas 5 ediciones. Si nos vamos, por ejemplo, a otro equipo que estaba en el primer lugar, que era Palmeiras, están acá igual, sus 5 participaciones, 92 goles a favor. Ojo a la cantidad de goles que ha anotado Palmeiras en las 5 ediciones de la Libertadores que ha disputado, solo 25 en contra, alcanzó la etapa de campeón solo una vez en el 2021, su proyección para el 2026 y los resultados por año. Entonces, para que tengan y vean cómo se llama, vean cómo el modelo ha ido analizando el desempeño histórico, nos dio el ranking para los 32 clasificados y ahora vamos a la parte interesante, ¿no? Vamos a la parte de los grupos de la edición 2026 y la proyección que arrojó el modelo. Acá, como vemos, tenemos en principio una pequeña explicación que fue lo que ya leímos, la metodología utilizada, que habla de la recencia, la eficacia en grupos, el factor de jerarquía, es decir, las etapas alcanzadas, el bono de estabilidad, el método de clasificación, si fue en tiempo regular o penales, y la escala del Power Index. Tenemos los 8 grupos, arrancamos con el grupo A, que está conformado por Flamengo, el vigente campeón, Estudiantes de La Plata, Independiente de Medellín y Cusco de Perú. Y lo que ha hecho el modelo es cada equipo de cada grupo los ha ordenado de mayor a menor según el Power Index, ¿no? Y nos pone acá también la etapa a la que llegarían y los puntos probables. Entonces aquí vamos a tratar de entender qué es lo que ha hecho el modelo con los datos. Acá nos dice que Flamengo va a clasificar primero porque le da mayor peso en el Power Index y que Estudiantes de La Plata podría llegar a octavos de final, lo sitúa en el segundo lugar del grupo, e Independiente de Medellín se quedaría en fase de grupos, lo mismo que Cusco Fútbol Club. Pero ojo, hay una discrepancia en los puntos probables que le da la guía. Está muy cerca por decimales, ¿no? Estudiantes haría 9.8 e Independiente de Medellín haría 10.0. Pero obviamente las etapas o el desempeño reciente le da un mayor peso a Estudiantes de La Plata. ¿Qué más nos ha permitido ver el modelo? Nos permite ver acá el desempeño histórico en las últimas ediciones. Por ejemplo, acá vemos que Flamengo ha estado constantemente en instancias finales, campeón en la final de 2021, campeón en 2022, octavo 2023, cuarto 2024 y campeón 2025. ¿Qué pasa con Estudiantes de La Plata? 3 presencias en Copa, la última en cuartos, la anterior en grupos y 2022 en cuartos.
Independiente de Medellín ha tenido una sola presencia en 2023 y en fase de grupos. Por eso, aunque el modelo le prevea que puede alcanzar 10 puntos, finalmente su Power Index es menos porque ha tenido pocas presencias y Cusco no ha tenido presencias. Bueno, pasemos al grupo B, donde el modelo determina que Nacional de Uruguay, con un Power Index de 23.4, va a pasar la fase de grupos y podría llegar incluso hasta octavos de final. Y luego, ojo para los hinchas peruanos, hinchas de Universitario de Deportes, porque el modelo lo sitúa en el segundo lugar por encima de Deportes Tolima. Y esto se debe a que el cuadro crema, el cuadro de Universitario, ha tenido 3 participaciones en las últimas 5 ediciones. En 2 ocasiones llegó en la fase de grupos y en la más reciente alcanzó la fase de octavos. Mientras que Deportes Tolima alcanzó solo una participación y si bien es cierto en esa llegó en octavos, el modelo penaliza ya que en las últimas ediciones no ha participado. Y Coquimbo Unido no ha tenido participaciones. Así que ya saben, según el modelo, Nacional y Uruguay pasarían a octavos de final. Por el grupo C, Bolívar pasaría a octavos de final junto a Fluminense. Igual, Fluminense con 3 participaciones, siendo en la del 2023 campeón. Bolívar teniendo 3 participaciones y en las últimas han sido consecutivas. Han llegado incluso a cuartos, octavos. En la última cayeron en la fase de grupos. Deportivo La Guaira solo una participación hace ya algunas temporadas. Independiente de Rivadavia no ha tenido participaciones. Por el grupo D, Barcelona de Ecuador pasaría hasta octavos de final porque ha tenido una presencia constante en las ediciones, más allá de que las últimas 3 haya quedado en fase de grupos. En una anterior quedó en semifinales, le gana en peso a Boca porque sus 3 participaciones son mucho más anteriores y llegó en octavos y en una final. Entonces recordemos que el modelo premia el mejor desempeño en las ediciones recientes. Universidad Católica y Crucero quedarían básicamente en la fase de grupos eliminados. El grupo E nos proyecta que Peñarol pasaría a octavos de final, ha tenido una participación más constante que, por ejemplo, que Corinthians, que ha tenido solamente 2 participaciones. Independiente de Santa Fe ha tenido una, pero ya data del 2021, y Platense no ha tenido participaciones. En el grupo F, Palmeiras lo proyecta, como lo vimos en el ranking general, como el equipo con mayor Power Index y que llegaría a la final, incluso sería el campeón. Aquí está su desempeño en las últimas 5 ediciones. En la 2021 fue campeón, 2022 y 2023 llegó a semifinales, 2024 llegó a octavos de final, 2025 llegó a final. Lo acompañaría en la siguiente etapa Cerro Porteño, que ha tenido 5 de 5 participaciones, en 3 de 5 llegó a octavos, en 12 cayó en fase de grupos, bastante regular el equipo paraguayo. Ojo a los hinchas peruanos del Sporting Cristal, el modelo lo sitúa en el tercer lugar. Ha tenido 4 de 5 participaciones del cuadro celeste, en las 4 ha caído en fase de grupos. Lo sitúa por encima del Junior de Colombia porque el equipo colombiano ha participado en solo 2 ediciones. Por lo que podríamos decir que el cuadro celeste podría aspirar a caer de rebote como tercero clasificado en la Copa Sudamericana. Ya en el penúltimo grupo, en el grupo G, el modelo sitúa como líder del grupo clasificando octavos de final a la Liga de Quito porque ha tenido 3 de 5 participaciones. En la última llegó a semifinales por encima del Always Ready de Bolivia que ha tenido 2 de 5 participaciones, pese a que estas datan ya de hace bastante tiempo, pero por encima de Lanús y Mirasol que no han tenido participaciones en los últimos 5 años en la Copa Libertadores. Finalmente, el grupo H sitúa a Independiente del Valle y a Libertad con Power Index muy cercanos, 21.9 y 19.3, puntos probables de 8 y que clasificarían octavos de final porque han tenido, en el caso de Independiente del Valle, presencia en las últimas 5 ediciones, en una de ellas llegó a octavos de final, y Libertad presencia en 4 de 5 Copas Libertadores, en 2 llegó en octavos, en 2 se quedó en fase de grupos, por encima de Rosario Central que ha tenido una participación y por encima de la Universidad Central de Venezuela que no ha tenido participaciones. Así que ya saben, esto es lo que nos arrojó el modelo matemático de Power Index desarrollado por la IA. Estos son los gráficos y la clasificación por cada grupo que nos ha arrojado la IA. En los comentarios pueden dejarnos su opinión, pueden decirnos qué les parece, si creen que la IA va a acertar, si están viendo este video después de la publicación, cuando ya la Copa Libertadores está en disputa, ya se han jugado partidos de la fase de grupos o ya culminó la fase de grupos, comenten si el modelo le acertó o no. También comenten si ustedes han desarrollado algún modelo o si han preguntado a la guía cómo será la clasificación en la fase de grupos del 2026 y compártanlos para ver si coincidimos o no. Y también nos gustaría saber si les gustaría que este tipo de gráficos interactivos los podamos publicar en nuestra página web que es www.esporteros.p y que lo podamos actualizar con cada edición, así que
en cada Copa Libertadores ustedes puedan ir y revisar cómo se actualiza el ranking del poder de los equipos participantes y puedan ir proyectando en cada edición a dónde va a llegar su equipo. Con nosotros eso sería todo por el día de hoy. No se olviden suscribirse al canal, compartir el video y dejar en sus comentarios la opinión sobre este ranking del poder. Con nosotros será hasta la próxima.